Salmo 22. Nos acordamos cuando y en ese momento dijo Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay nadie quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aun el que no pueda conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Ahora voy a orar. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Luego, mi Señor, en la hora más oscura de la historia, sacrificaste tú en nuestro lugar para salvarnos de las tinieblas. Es esa luz la que resplandece ahora en nuestros corazones. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. 12 legiones de ángeles dispuestos estaban a una sola palabra tuya, a descender como halcones en picado para tu rescate. No obstante, decidiste beber de la copa de amargura y someterte a la voluntad del Padre. Cada momento, cada instante, cada coincidencia fue escrita y planificada hasta tu último aliento. Ahora la batalla y la guerra ya ha sido ganada. Hemos sido liberados, hemos sido perdonados, hemos pasado de muerte a vida. Lo has visto. Es el Rey de los cielos y de toda la creación. Sus ojos de fuego, su voz de trueno, desgarrando el cielo con asombro y estupor. Vestido de luz, nosotros lo vemos venir,
en un caballo blanco como el rayo. Lo ves atravesando el cielo, rompiendo la oscuridad. Le ves a Él. ¿Y qué diré yo a Jehová? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. A sus ángeles mandará cerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. En tus manos me llevarás para que mi pie no tropiece en piedra. Te invocaré y me responderás, conmigo estarás en la angustia, me librarás y te glorificaré. Me saciarás de larga vida y me mostrarás tu salvación. Amén. Amén. Gloria al Señor por su palabra y por el cumplimiento de su palabra. Este salmo que acabamos de leer, Salmo 22, es un salmo claramente profético, mesiánico, que habla de Cristo. Y hoy, pues, con la ayuda del Señor, pues, vamos a acercarnos un poco más a nuestro Señor por medio de su palabra. Y vamos a ver este aspecto de la vida de Jesús, que es la oración, como hemos estado viendo, ¿no?, durante algunas semanas, Jesús y la oración. Y veremos precisamente hoy, pues, oraciones que Jesús pronunció en la misma cruz, como esta que acabamos de leer, ¿no?, o la que él pronunció citando la escritura que acabamos de leer. Y es que, hermanos, Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro ejemplo. Si somos cristianos es porque seguimos a Cristo. Un cristiano es alguien que sigue a Cristo. Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Maestro, pero no solo porque aprendemos cosas de Él, sino porque le imitamos, queremos imitarle, queremos ser como Él, ser seguidores de Cristo. Eso es el cristiano. Y sí, hay cosas en Jesús en las que Él es único e inimitable. Hay cosas en las que no podemos seguirlo, porque Él es Dios y nosotros no. Pero Él se hizo hombre para vivir la vida perfecta que nosotros deberíamos vivir, para cumplir la ley que nosotros no podemos, pero deberíamos cumplir. El que hiciera estas cosas será salvo. Había teóricamente una manera de salvarse, que era cumplir la ley, pero por nuestra naturaleza caída no podíamos. Cristo sí pudo y sí lo hizo. Él vivió como hombre esa vida que nosotros deberíamos vivir, para darnos ejemplo, para ofrecerla en sacrificio por nuestros pecados, pero también para darnos ejemplo, para mostrarnos cómo se debe vivir, cómo debo vivir como Cristo vivió, cómo debo relacionarme con las personas como Cristo lo hizo, cómo debo orar al Padre como Cristo oraba. Él nos dio ejemplo para que lo siguiéramos. Y de hecho ese es el propósito de nuestra vida, ser como Él, ser cada vez más como Él. En Romanos 8:28, un versículo muy conocido, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice ese pasaje que todo lo que te ocurre es para tu bien, incluso las cosas malas. Pero ¿cuál es ese bien? Que te rías mucho, que seas muy feliz. Bueno, puede formar parte a veces, pero no es eso. ¿Cuál es ese bien? El siguiente versículo lo dice, está ahí mismo. Porque a los que antes conoció, Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que dice. Todo ayuda bien para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro mayor bien, ser como Jesús. ¿A que no puedes imaginarte nada mejor que ser como Jesús? Bueno, si puedes, no sé, es otra religión, eso no es el cristianismo. Pero ser como Jesús, eso es lo mejor que te puede pasar. Pues ese es el propósito de Dios en tu vida. Y todo ayuda a ese bien. Todo lo que te ocurre está diseñado para que seas más como Jesús. Claro, nosotros tenemos que responder.
de alguna forma, y eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? A no endurecernos, sino a ser humildes ante el Señor, a recibir, a aceptar, como Job. El bien hemos recibido y no recibiremos el mal de parte del Señor. Pues en todo sea Dios alabado, porque todo es para bien, para nuestro bien. Pedro también lo dice en su carta a la iglesia, dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dándonos ejemplo, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. O sea, Pedro enseñaba a la iglesia: hermanos, lo que Jesús hizo, lo hizo por vosotros, se entregó por vosotros, pero también para daros ejemplo y para que sigamos sus pisadas, para que seamos como Él. El mismo Jesús enseñaba esto. Él decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Palabras de Jesús mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Miradme y aprended de mí. ¿En qué tenemos que aprender? Pues aquí está diciendo en ser mansos y humildes, de corazón, no de palabra, no de boca, sino de corazón. Mansos y humildes, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo debo ser? Como Él, manso y humilde. Él lo dijo. Tantos otros pasajes, ¿no? Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ¿os acordáis? Vosotros también. Si yo lo he hecho, vosotros también. Tenéis que hacer lo mismo. Lo que yo he hecho, también lo hacéis vosotros. Debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si yo os he servido, debéis serviros. Y eso era un ejemplo real que Jesús hizo, pero previo a lo que Él iba a hacer, que era darse enteramente, dar su vida por ellos. Pues también nosotros debemos darnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. ¿Cómo? Como Él lo hizo. También les dijo en esa misma noche, la última noche que estuvo con ellos antes de la cruz: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, como yo. No que os améis como vosotros os amáis, sino como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Ya que está claro, Él es nuestro ejemplo. Juan, en una de sus cartas, en la segunda, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si uno dice que es cristiano, debe comportarse como Cristo, debe caminar, debe vivir como Cristo. Si eres cristiano, tu meta en la vida es ser como Él, seguro. Esa es la meta del cristiano. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Pues mirándolo a Él, claro. Tenemos que aprender de Él. Pues ahora no está aquí físicamente, pero tenemos su palabra y por eso la tenemos, para ver cómo es Él, cómo se comporta, cómo vivió su vida aquí en la tierra, cómo es el Señor. Dice Pablo a los Corintios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, aunque como en un espejo, de aquella época que no eran espejos tan nítidos quizá como ahora, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, mirándolo a Él, somos transformados en esa imagen que estamos mirando, la del Señor, en su gloria, de gloria en gloria. ¿Cómo? Pues mirando en la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos que Él nos ilumine, que no nos equivoquemos, que podamos discernir bien lo que la palabra nos muestra de quién es Jesucristo. Y uno de los aspectos que más nos pueden ayudar y nos ayudará es fijarnos en la vida de oración de Jesús, en cómo oraba, cuándo oraba, qué oraba, por qué oraba, en qué ocasiones. Y es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Pero lo que tenemos que seguir haciendo, cada uno en nuestras casas. Señor, ayúdame a ver más de Cristo en tu palabra, ver su pasión por ti, oh Padre. Cuanto más nos acerquemos a Él, más nos maravillaremos y más desearemos ser como Él. No solo desearemos, sino que de hecho seremos, porque seremos transformados al mirarlo a Él, como dice Pablo en Corintios. Así que pues eso, vamos a ver estas oraciones que Jesús pronunció en la misma cruz. Jesús orando en la misma cruz. Claro,
es que no hay manera de expresar estas cosas, ¿no? A mí es lo que más me cuesta, ¿no? A veces lo comento en serio, tengo miedo de no poder expresar lo que significa esto. Bueno, es que no puede, es imposible. O sea, Jesús orando en la cruz. Eso es algo asombroso, es algo que sobrepasa todo entendimiento. ¿A quién se le ocurre orar muriéndose en una cruz? A Jesús. ¿Yo estaría orando ahí si estuviese crucificado? Pues no lo sé. Sí, quizás sí, clamando, llorando, gritando, no sé. Como, ¿sabes la diferencia, no? De cuando sacrifican a un cerdo o a un cordero? Los cerdos se oyen desde lejos. Antes, al lado del Dalí había un matadero y bueno, desde el colegio, desde clase se oía cuando mataban los cerdos. Cuando matan los corderos no se oye. Jesús como cordero fue a la cruz. Nosotros, yo iría como cerdo, seguro. Porque así somos, pecadores. Pero Él oró en la cruz. Es algo asombroso. Claro, lo que es ya asombroso es que Jesús murió en una cruz. Que eso es literal. Los clavos eran de verdad. La madera de la cruz era real. Él estaba allí. El creador del universo estaba en la cruz. Real. Eso pasó hace 2000 años en un momento histórico de nuestra historia real. No es algo virtual que alguien se inventó, imaginó. No, fue real. El creador, el santo, el justo, el único digno, se hizo hombre y vivió una vida humana entre nosotros. Él pisó la tierra que Él había creado, respiró el aire que había diseñado y murió en una cruz, cuya madera era de un árbol que Él también diseñó. Eso había sido profetizado durante siglos, había sido decretado por Dios desde la eternidad que eso iba a ocurrir y ocurrió, pasó realmente. El Mesías, el ungido, el enviado por Dios, derramó la sangre del pacto eterno, un pacto mediante el cual Dios salva a pecadores, el único medio, el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Estaba abriendo la única puerta de salvación para todos los que crean en Él. No hay otra puerta, no hay otro camino de salvación, solo Cristo. Eso ocurrió y pasó, y Jesús estuvo allí, en la cruz. Él permitió, como oraba Josep hace un momento, ¿no? 12 legiones de ángeles dispuestas. Señor, di la palabra. Y vamos, no, Él había venido a entregar su vida, a dar su vida por su pueblo. Y Jesús pronunció en esa cruz, pues los comentaristas y los estudios, si lo miráis, pues miramos en la palabra, hay 7 frases, 7 expresiones que Jesús pronunció en la cruz, y 3 de ellas son oraciones al Padre. Y vamos a leer en Lucas 2 de ellas y en Mateo 1 de ellas. Si queréis buscar en Lucas 23, Lucas quizás el evangelio donde vemos más oraciones de las que Jesús pronunció, y 2 de las 3 que pronunció en la cruz están aquí en Lucas, capítulo 23, y leeremos a partir del 33, que es cuando Jesús llega al lugar donde le crucificaron, donde fue crucificado. Lucas 23, 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y aquí hacemos una pausa porque leeremos el pasaje de Mateo donde hay la segunda oración. Sin perder esto, si buscáis en Mateo 27, sin perder Lucas 23, Mateo 27, dice que de la hora tercera a la novena hubo tinieblas, se oscureció en la hora de más luz solar, se oscureció la tierra. Jesús fue como separado de todo, entre el Padre y la humanidad, se quedó solo. Y en Mateo 27, 46, dice aquí: cerca de la hora novena, o sea, cerca ya del último momento de Jesús vivo en la cruz, antes de morir, de entregar su espíritu, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Hasta aquí. Y ahora volvemos a Lucas, donde estábamos. Es como un puzzle, ¿no? Los 4 evangelios. Se puede poner todo junto y ver cómo fue la secuencia. Tenemos todo lo que el Señor quiere que tengamos, la palabra. Y aquí estamos en el versículo 44. Hemos ido a Mateo, vemos que él oró esta oración desesperada al Padre. Y en el 45 de Lucas 24 continúa diciendo: el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, y parece que esta fue su última palabra o frase que dijo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así hemos leído las 3 oraciones que Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me has desamparado. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús en la cruz oró. Su relación con el Padre no se rompió, no cambió, no fue alterada. El sufrimiento y la prueba máximos mostraron una vez más su integridad, su santidad, su perfecta obediencia y confianza en el Padre. Ese es nuestro Salvador, perfecto, impecable, hasta el último momento, en la situación más terrible que podamos imaginar, cuando Él sabía que lo que iba a pasar era algo que nadie puede soportar, la ira de Dios, esa copa que solo Él podía beber, la bebió. Pero oró al Padre. Su relación con el Padre seguía allí, incluso en su grito desesperado: ¿por qué me has desamparado? En nosotros las pruebas también muestran quiénes somos. ¿Sí? Cuando se te acaba la paciencia, cuando estás en una situación muy difícil, se ve quién eres, ¿no?
y se ve tu necesidad de cambiar, o la mía. Él no. En Él vemos su perfección total, completa. Él es el único digno, el único en que en cualquier situación fue perfecto, complació al Padre siempre. Y las pruebas lo demostraron. En nosotros las pruebas demuestran otra cosa, que necesitamos a Él, le necesitamos. Necesitamos ser cambiados y seguir siendo cambiados. Que así sea, que así sea. Jesús sufrió muchísimo. Bueno, una palabra muy corta para eso, ¿no? Mucho más que muchísimo. Pero con un propósito. No fue en vano, para nada. Fue un propósito glorioso. Dar vida, dar salvación, redimir a un pueblo, sacar a personas de una existencia sin esperanza, destinados a perdición eterna, y traerlas a una vida abundante y eterna. Su sufrimiento valió la pena. Tu sufrimiento tiene un propósito glorioso también, como cristiano. Tu sufrimiento tiene el propósito de que seas más como Cristo. Es glorioso eso. Ser más como Él. Así que pues miremos a Jesús, fijémonos en sus oraciones en la cruz. La primera oración que hace, parece que ya quizá fue la primera palabra que pronunció de las 7, fue esa oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Jesús vino a traer perdón. Y en la misma cruz su oración tenía que ver con eso: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí sabían algo. Los que estaban allí sabían que eso no estaba bien. Eso no estaba bien. Que lo que estaba ocurriendo allí no era justo, no estaba bien hecho, eso no se había hecho bien. Lo que no sabían, y Jesús dice verdad, era el alcance de lo que estaba pasando allí. La gente sabía que Jesús no era digno de esa muerte. Pilatos, por 3 veces dice la palabra, que él intentó que este hombre no merece la muerte. Son cosas vuestras, de vuestras leyes, vale, sí, vamos a infligirle un castigo por decir algo, pero la muerte, ¿por qué queréis matarlo? Hasta sobornaron, ¿no? Dice, a testigos falsos, porque no encontraban motivo, no había motivo para una muerte así. Pero claro, lo que no sabían era que Jesús era el Mesías, el Santo, el Señor de Israel y de la creación. Pedro se lo dice, ¿no? Meses más tarde, en el templo: sé que por ignorancia lo habéis hecho, habéis matado al autor de la vida, por ignorancia lo habéis hecho. Pedro sabía, como judío, sé que si hubierais sabido que él era el Mesías, que todos estábamos esperando, no hubieras hecho eso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro que no sabían. Sabían algo, que no estaba bien, que todos los que estaban allí eran pecadores, que si alguno había estado en el momento en que Jesús dijo: el que esté libre tire la primera piedra, claro, nadie está libre, nadie. Él podía tirar la primera piedra y todas las que quisiera, pero él vino a entregarse, a traer perdón. Aún en esa situación donde Jesús es escarnecido, es burlado: si tú eres, pues sálvate. Aún en esa situación él clama por perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú sabes que pecas, pero no sabes el alcance y la gravedad de tu pecado. Todavía no. Si somos cristianos, bueno, nuestros ojos han sido muy abiertos a esa verdad. Antes, pues, era diferente. Ahora tienes convicción de pecado y sabes que el pecado es algo grave, algo serio. Pero todavía no sabemos todo el alcance y la gravedad de nuestro pecado, porque nos comparamos, ¿no?, con personas que consideramos peores o más malas. Pero tú ante Dios, con tu pecado, eso todavía no lo sabemos. Aún así, Cristo ruega por ti: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Dice que Cristo intercede por nosotros, ahora mismo, a la diestra del Padre,
ora por nosotros al Padre, porque necesitamos a un intercesor así, que interceda por nosotros. Y Él lo hace. Jesucristo pide la bendición de Dios sobre nosotros, el perdón de Dios sea aplicado y sea efectivo en nuestra vida. Y eso lo sabemos, ¿no? Sabes que en Cristo tus pecados han sido perdonados y tu maldad ha sido limpiada. ¿Cómo es posible eso? Pues porque ese fue el propósito del sacrificio de Jesús en la cruz, pagar el castigo de nuestros pecados, para que podamos ser perdonados. Eso debe cambiar nuestras vidas, debe seguir cambiando nuestras vidas, esa es verdad. Eso debe producir en nosotros algo que Jesús insistió mucho en sus enseñanzas y se puso muy serio con eso, en que debemos perdonar. Nosotros debemos perdonar. Cuando enseñó el Padre Nuestro, eso es un punto central, un punto vital. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando acabó de enseñar esa oración, que es una oración modelo para que sepamos cómo dirigirnos al Padre, esto está en Mateo, por ejemplo, luego les dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que el perdón que nosotros debemos dar es importante para Dios. O sea, lo toma en serio eso. Porque nosotros hemos sido perdonados. ¿Sabéis aquella parábola que Jesús cuenta de los dos deudores, ¿no? Que un señor tenía un siervo que ese siervo le debía, una fortuna impresionante. El siervo se veía que llegaba ya al vencimiento y no podía pagar, imposible, no puedo. La deuda se ha hecho demasiado grande, no puedo. Y clamó a su señor, por favor, que es que no puedo pagar, no puedo. Es imposible, no puedo. Ni en toda mi vida podré pagar esta deuda. Y el Señor tuvo misericordia y le perdonó. Vale, de acuerdo, te perdono. Limpio, ya está, no me debes nada. Perdonado. Y se ve que ese siervo luego cuando salió se encontró a un consiervo suyo que le debía algo a él. Y le ahogaba, dice, págame lo que me debes. Y el Señor explica esta parábola diciendo, pero bueno, este siervo va a pagar sus actos. Él fue perdonado y él no perdona una deuda mucho más pequeña a otro que también se encuentra en la situación que él se encontraba, pero él estaba peor. El Señor nos ha perdonado mucho, muchísimo. Nos ha salvado por gracia. Nosotros vamos a ser como ese siervo malo que no perdona a otros. No, tenemos que perdonar. Y si te cuesta perdonar, mira a Cristo, mira su perdón. Piensa cuánto te ha perdonado Él a ti y cuánto le costó. Ahí vamos a esa segunda oración que hemos leído, ¿no? Y que citaba el salmo que ha leído Josep antes. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso expresa el grado de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí algo del precio que Él tuvo que pagar. Esa expresión de sufrimiento de Jesús en ese tiempo tan oscuro, ese momento donde el favor del Padre es retirado y la ira de Dios es derramada sobre el Hijo por nuestros pecados, por nuestra culpa. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero en realidad esa frase, claro, expresaba mucho más. Porque es el primer versículo del Salmo que hemos leído. Y eso no era casualidad, ni coincidencia, ni nada. Jesús tenía que decir eso. Él tenía que cumplir con esa escritura. Y para los judíos que estaban allí, para Jesús mismo también, citar el primer versículo de un salmo era traer a la memoria todo el salmo. Lo sabían de memoria. Jesús lo sabía de memoria, claro. Y los que estaban allí, los romanos no, pero los judíos que estaban allí sí sabían. Y intentan disimularlo, ¿no? A Elías llama ese. Elías no dijo Elías, dijo Elí, que significa Señor. Se estaba dirigiendo a Dios y estaba citando el Salmo 22, versículo 1.
Y ese salmo, traído a la memoria de todos, eso, claro, tuvieron que disimular, buscar una escapatoria a esa situación, porque ese salmo estaba describiendo lo que estaba pasando allí. Ese salmo se estaba cumpliendo en directo delante de sus ojos. Porque Jesús vino a cumplir la Escritura, la voluntad del Padre. Él vino a cumplir con todo lo que estaba escrito sobre él. Él sí se sintió desamparado, despreciado por los hombres, como dice el Salmo, escarnecido, angustiado. Eso hemos leído, ¿no? Y todos sabían que estamos cumpliendo lo que dice el Salmo. Se está pasando ahora mismo. Se sintió roto, sediento. Dice que el Salmo dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Otra de las frases que él dijo es, tengo sed. Tengo sed. Y estaba deshidratado prácticamente. Horadaron mis manos y mis pies, dice el Salmo. Allí estaba, delante de ellos. Pero el Salmo dice más también. El Salmo también muestra que Dios seguía siendo su fortaleza, el versículo 19. Que Dios le iba a librar. Sí, le iba a librar. No se termina ahí, en Dios mío, porque me has desamparado. No, tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, tú me librarás y yo te daré gloria. El Salmo también habla de que Él iba a dar gloria a Dios, Él iba a alabar a Dios y alabarle en medio de mis hermanos, dice. Es decir, que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, como dice Hebreos 12:2, sufrió la cruz. Sí, sufrió, pero por un gozo puesto delante de Él, porque no se terminaba allí. El Salmo no termina en el versículo 1, termina en el último, que habla de que a pueblo no nacido será anunciado esto. Nosotros no habíamos nacido y se nos ha anunciado que Cristo es el Salvador, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Así que el Señor oró y cumplió con toda la Escritura, todo lo que estaba escrito sobre Él. Nosotros también somos llamados, como Él, ya no a vivir para nosotros, sino para Dios, para cumplir su voluntad, para su gloria. Nada trae más gozo que eso. Y aunque pasemos por valle de sombra de muerte, sabemos que aquel que sufrió y se entregó por nosotros estará guardándonos. Y para eso hace falta esa entrega que vemos en Jesús, ¿no? Y que expresa en su última oración, quizá la última frase que pronunció antes de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él vino a entregarlo todo, todo. Desde su venida, su nacimiento hasta su muerte, su vida fue una ofrenda agradable a Dios, entregada por nosotros. Y en el momento de expirar, habiendo recibido el peor castigo imaginable, la ira de Dios por nuestros pecados, aún en ese momento, habiendo experimentado lo que es la ira, el enfado de Dios por nuestro pecado en Él, sigue confiando en Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, esa relación no se rompió, no cambió. Él sabía lo que estaba haciendo, el sufrimiento fue inimaginable, pero su confianza era total, absoluta, pasara lo que pasara. Pasara lo que pasara, no, pasó lo que tenía que pasar. Pero su confianza se mantuvo intacta. Así debe ser en nosotros, hermanos. Si Cristo confió totalmente en el Padre, pues yo también voy a confiar en Dios, porque mi Señor confió hasta el último momento. Si Él se encomendó, se entregó al Padre, pues yo también quiero confiar y entregarme al Padre, a Dios. Sería una oración que podrías hacer, la de Señor, me entrego a ti, confío en ti, quiero confiar en ti. Como los discípulos decían, Señor, creo, o como aquel padre de un hijo que estaba enfermo, ¿no? Que Jesús le dijo, si crees, al que cree todo es posible. Y dice, sí, creo, ayuda a mi incredulidad. O los discípulos, Señor, fortalece nuestra fe. Creemos, pero queremos creer más. Esa debe ser nuestra oración también. Señor, ayúdame a confiar en ti más.
Guíame, ayúdame a obedecerte como Jesús te obedeció, aún en el momento más duro, más difícil. Él lo hizo, pues nosotros también, porque somos seguidores de Cristo, cristianos. ¿Cómo está tu relación con Dios? Pues seguramente como tu vida de oración, es decir, mejorable, ¿no? Bueno, lo digo por mí, mejorable, es mejorable, debe mejorar. Pues precisamente el propósito de Dios es mejorar, es hacernos como Cristo, es que mejoremos, que crezcamos, que maduremos, hacerte como Él. Y todo ayuda a ese bien, a los que le aman. Si amas a Dios, todo lo que te ocurre está diseñado para que llegues a ser más como Jesús. Bien, entonces vamos bien, porque lo que deseamos es lo que Dios desea y lo que Él va a hacer. Así que no te endurezcas, no nos endurezcamos, quebrantémonos ante Él. Recuerda, mira a Jesús en la cruz. Nadie ha sufrido tanto como Él. Es imposible, no se puede comparar. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor lo hizo. Por amor a la iglesia, por amor a los redimidos, por amor a ti, para que aún siendo pecador indigno puedas recibir perdón. Así que, así como su sufrimiento tuvo un propósito glorioso, traer salvación, tu sufrimiento también tiene ese propósito glorioso para hacerte a Él. Miremos a Jesús, miremos a la cruz. Mira lo que hizo para que tus pecados fueran perdonados. Arrepiéntete, pídele perdón. No, yo ya me arrepentí, arrepiéntete otra vez. Nunca está de más. Es que lo necesitamos. La vida del cristiano no es arrepentimiento al principio, es arrepentimiento desde el principio. Señor, no para salvación, claro, somos salvos una vez, para siempre. Pero nuestra vida tiene que ir siendo santificada. Y Señor, perdóname, ayúdame, guíame. Arrepiéntete, pídele perdón y perdona. Tienes que perdonar. Señor, perdóname por no perdonar y ayúdame a perdonar, como tú me has perdonado. Perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. No seamos necios. Perdonemos a los que nos ofenden. Claro, ¿a quién voy a perdonar? Pues a los que me hacen mal, a los que me ofenden. Otra cosa es la justicia de Dios, que se hará, se cumplirá, claro que sí. Y hay que tener sentido común y hacer las cosas con sabiduría. Pero perdonar, hay que perdonar. ¿Cuántas veces? Las que haga falta. 70 veces 7, 7.000 veces 7 millones, las que haga falta. Para Pedro se lo preguntó, fue directo. Señor, ¿cuántas? Porque hay un límite, ¿no? No, Pedro, no hay límite. Pero es que no para. Está siempre con lo mismo. ¿Qué hacemos? Perdonar. ¿Nosotros paramos acaso? Bueno, deberíamos ir aflojando. Debe ir aflojando nuestras ofensas al Señor. Pero el Señor sigue extendiendo su misericordia cada día, es nueva cada día. Pues Él ha puesto en nosotros esa capacidad de también perdonar. Bueno, pero es que eso no es justo, no puede ser. Sí, ya lo sabemos, lo que el otro haya hecho es pecado y dará cuentas a Dios. Pero ¿eres tú Dios? ¿Soy yo acaso juez? ¿Puedo condenar? No, yo tengo que perdonar. Y orar por mis enemigos incluso. Pedir que Dios le perdone. Padre, perdónalos. Es que no saben lo que hacen. Es que eso está ahí. No saben lo que hacen. No sabe el alcance de su pecado. Lo que está claro es que mi ofensa ante Dios era mucho más grande que cualquier cosa que me puedan hacer a mí. Y Él me perdonó. Así que yo debo perdonar. Y recuerda que Dios es soberano, que todo tiene un propósito, incluso las pruebas más duras. Hacerte como Cristo. ¿Quieres ser más como Él? Pues acepta las pruebas. Clama a Dios por su ayuda, para que no te endurezcan, sino que te hagan manso y humilde, como Jesús. Entrégate a Él, consagra a Él tu vida, a servirle.
busca esa vida de oración, esa relación que Jesús tenía con el Padre. Señor, quiero ser más como tú, quiero ser más como tú. Como dicen algunos estudiosos, el coram deo. Coram deo es una frase que significa algo hecho en la presencia de Dios. Y coram deo es vivir la vida, toda la vida, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Eso es lo que hizo Cristo. Y eso es lo que somos llamados a hacer. Por Él, para su gloria. Así que leo para terminar estas 3 oraciones de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él trajo perdón, nosotros debemos perdonar, vivir en arrepentimiento y perdonando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, Él lo cumplió a la perfección, cumplió la voluntad del Padre. Nosotros somos llamados a cumplir la voluntad, ya no la nuestra, sino la suya, que es mejor para nosotros. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entrega total, consagración al Señor, en las mejores manos, las del Creador, sabio, justo y que nos ama. Amén. Amén. Pues vamos a orar, que el Señor nos ayude y nos guíe. Amén, Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, incomparable, sublime, perfecto, santo, el único digno, Señor, aquel en quien toda tu gloria, tu majestad se revelan de una manera tan preciosa y hermosa, Señor, y aún no hemos visto casi nada, Señor, pero lo poco que tú nos has revelado, aquello que nos has iluminado de la gloria de Cristo es impresionante, Señor. Ayúdanos, maravíllanos, Señor. Líbranos de deslumbrarnos con las luces de este mundo, Señor, y ayúdanos a mirarte a ti, la luz del mundo, la verdadera luz que quita toda tiniebla, Señor, y ayúdanos a mirarte a ti, a recordar a tu Hijo Jesucristo en la cruz, intercediendo por aquellos que ni sabían lo que estaban haciendo, por nosotros también, Señor, incluidos en ese sacrificio sustitutorio. Oh Señor, gracias porque Él sufrió en nuestro lugar, porque Él fue el que quedó solo allí, Señor, para pagar el precio de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a también ser entregados como Él, a ti, oh Padre, que tú puedas disponer de nuestra vida como mejor veas. Señor, guíanos a tu voluntad, ayúdanos a buscarte a ti, Señor, a mirarte cada día, a recordar, Señor, y vivir la vida que tú nos has dado en el Espíritu, no en la carne. Perdónanos, límpianos, Señor, y enséñanos a caminar como tu Hijo Jesucristo caminó, agradándote a ti, Señor. Que sea tu voluntad, que sea por tu Santo Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu Santo a nuestros corazones, aviva ese fuego, Señor, que has puesto, y que podamos, Señor, consagrarnos a ti, Señor, y ser de bendición para otros que tú quieres atraer, Señor, y bendecir. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.